Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver la tercera lección que corresponde al tema de organizadores gráficos. En el tema de organizadores gráficos vamos a ver dos tipos de organizadores gráficos: el esquema o cuadro sinóptico y el mapa mental. Pero antes de hablar de esos organizadores gráficos, primero quiero hablarles del subrayado. ¿Por qué es importante el subrayado? Porque gracias a ese subrayado es que yo voy a poder desarrollar mi organizador gráfico y posteriormente puedo hacer un resumen, que es lo que me va a permitir poder repasar para los parciales, poder repasar para una exposición o pues para el tema que necesiten repasar. ¿Qué es el subrayado? El subrayado consiste en destacar, como podemos ver en la imagen, de alguna manera, normalmente a través de una raya, las ideas principales de un escrito. Generalmente, ¿qué es lo que yo subrayo? Subrayo nombres y verbos. No me sirve, como vemos en la primera frase, subrayar todo el texto porque el cerebro generalmente no asume los artículos. Él asume más que todo los nombres y los verbos. Vamos a ver un ejemplo de algo que se subraya. El objetivo del subrayado es apoyar la fase de lectura analítica. Acuérdense que ya vimos lo de lectura analítica o comprensión lectora. Entonces, después de que hagamos un proceso de comprensión lectora bueno, podemos subrayar. El subrayado sirve de base para poder realizar un organizador gráfico. Y como les dije, podemos subrayar sustantivos y también verbos. Vamos a mirar un ejemplo de subrayado. Miremos este texto sobre la bacteria. Una bacteria es un organismo unicelular. En la parte externa posee una capa llamada pared celular que la rodea. Por dentro y pegada a la pared se encuentra la membrana celular. Miremos solamente las palabras que se subrayaron. Después de que ese texto tenía 31 palabras, gracias al subrayado que se hizo, quedó en 8 palabras. Y vamos a ver más adelante cómo podemos hacer un esquema gracias a ese subrayado. Ahora pasemos al tema de organizador gráfico, el esquema o cuadro sinóptico. ¿Qué es un esquema? Es una manera de analizar, mentalizar y organizar todos los contenidos presentes en un texto. Y como les decía, es la expresión gráfica del subrayado. Y nos va a servir también para hacer un resumen. ¿Cuáles son los elementos del esquema? El título del texto o una síntesis del mismo, la estructura de ideas, lleva unas ideas claves y secundarias y también lleva unas palabras claves. El esquema tiene unos detalles, cada idea principal puede contener varios conceptos o secundarios o detalles, y lo más importante es que eso siempre debe ser lo más breve posible, porque si llenamos un esquema de conceptos, entonces va a ser más difícil que podamos recordar. Vamos a mirar los tipos de esquemas. Está el esquema de llaves, que como podemos ver, pues es como su nombre lo indica, es porque tiene unas llaves. Miremos que tiene el título, allí hay unas ideas principales y de esas ideas principales se sacan unas ideas secundarias y posteriormente unos detalles. Está el esquema de flechas, que de la misma manera se va desagregando por ideas. Está el esquema numérico, que es como una tabla de contenido. Y está el esquema de cajas, que es el que generalmente vimos. En este esquema de cajas quise colocarles el ejemplo de la lectura de la frase, de la oración de la bacteria. ¿Para qué? Para que miremos cómo, gracias a ese subrayado que hicimos previamente en el texto de la bacteria, podemos sacar un esquema.
Mire que con solamente las palabras que hay aquí yo puedo formar la oración y puedo decir, la bacteria es un organismo unicelular que en su pared externa tiene la pared celular y por dentro tiene la membrana celular. En el esquema que estamos viendo aquí de cajas, en ningún momento hemos visto ni artículos, ni complementos, ni frases largas. Hemos visto unas palabras claves que se organizaron y gracias a esa organización que yo hago en el esquema es que luego me puedo desenvolver en una oración, en un discurso, en una exposición o me permite estudiar para los exámenes. Pasos para elaborar un esquema. Lo primero es que debo realizar una lectura comprensiva. ¿Por qué? Porque si yo no estoy comprendiendo lo que estoy leyendo, pues se me va a dificultar poder ordenar esas ideas. Debo practicar correctamente la técnica del subrayado, utilizar las palabras claves o frases muy breves, elegir el tipo de esquemas, ya los que acabamos de ver, seleccionar el punto principal o concepto clave, extraer esas ideas secundarias y seleccionar los conceptos subordinados o ideas secundarias. Ese es el esquema. Pasemos al segundo, que es el mapa mental. ¿Cuál es la diferencia y la semejanza entre esquema y mapa mental? Hablemos primero de la semejanza. La semejanza entre esquema y mapa mental es que los dos son unos organizadores gráficos y nos sirven para lo mismo, nos sirven para ordenar nuestras ideas, nos sirven para estudiar, nos sirven para repasar, para prepararnos para un examen, para prepararnos para una exposición. ¿Cuál es la diferencia? Que el esquema es más estructural, como podemos verlo, y el mapa mental es más creativo. Porque hay personas que prefieren un esquema y hay personas que prefieren un mapa mental. Todo depende de sus gustos y de sus habilidades. Como ustedes saben, pues nuestro cerebro se divide en dos hemisferios y las personas que tienen su hemisferio izquierdo más desarrollado son más analíticas, son más cuadriculadas y van a preferir hacer un esquema. Pero las personas que son más creativas, que les gusta dibujar, que les gustan los colores, van a preferir un mapa mental. Continuando con el mapa mental, vamos a mirar cuáles son los elementos del mapa mental. Pues esos cuentan con una estructura orgánica radial. ¿Eso qué es? Que en su núcleo, que es el que está en el centro, como ahorita se los voy a mostrar, está el título principal o el tema principal. Y a partir de allí se despliegan unas líneas radiales que posteriormente nos van a llevar a unos símbolos, palabras y colores. Vamos a mirar el ejemplo, pues para que lo podamos comprender mucho mejor. El tema principal es el mapa mental, ¿sí? Pues precisamente el ejemplo que traigo de mapa mental es sobre la explicación del mapa mental. Entonces podemos ver que en el centro tiene el dibujo de un mapa mental y a su alrededor tiene unas radiaciones. ¿Cuáles son las radiaciones? Potencia, mejora, facilita, maximiza, aumenta y disminuye. A partir de esas radiaciones tiene las explicaciones. Todo se hace a través de dibujos. ¿Por qué? Porque hay personas que con determinados recordatorios se les es más fácil poder manejar sus ideas. Entonces, pues miremos rápidamente unos ejemplos. En el caso de potencia, pues lo ejemplifican con la potencia de la creatividad, lo ejemplifican con alguien que está volando. En el caso de la mejora, está la memorización, que hacen el ejemplo con el amarre de algo en el dedo, el análisis con una lupa, las decisiones con un checklist, la solución de problemas con una cura, la capacidad con un resorte. En el caso de facilita el estudio, pues lo representan con un cuaderno. Y así sucesivamente vamos representando con los dibujos que nos lleven a recordar eso. El mapa mental, tanto el esquema, son dos organizadores gráficos
y depende mucho de mi gusto, de mis habilidades. Ahora bien. Profe, una preguntita. Sí, dime. Porque hay pues docentes que en la parte del mapa mental dicen que pues la organización de cada concepto debe ser encima, digamos un concepto encima de la ramita y otro abajo donde esté más explicativo, que así es la mejor forma de realizarlo, porque unos mencionan que así de manera desorganizada, pues como se acaba de mostrar que el concepto de pronto por fuera de la ramita, que eso es una manera desorganizada de hacer un mapa y que no da pues para entenderse con facilidad. ¿Por qué? Sí. Si igual está saliendo de su concepto. Sí, dame un segundito, termino acá y ¿Cómo ya te... sería entonces la mejor forma? Dame un segundito acá y ya te abro Vale, el espacio a las preguntas, ¿listo? Bueno, vale. después de esta clase, ustedes van a quedar con una tarea. En el foro les voy a subir un texto que se llama Inteligencia Emocional y ustedes van a hacer un esquema utilizando una de las técnicas que les gusta, la de llaves, la de flechas, la de cajas, y van a realizar también un mapa mental. La van a tener lista para dentro de 8 días, que vamos a tratar de socializarla de alguna manera en la clase que vamos a tener en 8 días. Bueno, voy a abrir aquí para poder responderles. No sé por qué no me sale no me salen las cámaras. ¿Me recuerdas, porfa, quién me habló ahorita? Geraldine. Hola, Geraldine. Listo, bueno. Entonces me decías que hay algunos profesores que dicen que en el caso del mapa mental deben organizar las ideas como más estructuradas. Sí, profe. Debe de ser pues más que todo encima de las ramitas, tener un orden de acuerdo, pues digamos que arriba va el concepto, luego de pronto unas características, de acuerdo al orden del tema. Sí, pero entonces yo creo que allí están confundiendo el mapa mental con el esquema, porque el esquema sí o sí debe llevar un orden. El mapa mental es más creativo y va a depender mucho de tu gusto. Entonces de pronto hay una De confusión que debe, entre el mapa mental y el esquema. Debe ser eso, Geraldine. profe, porque es que en la universidad más que todo exigían de pronto que de encima de la ramita que iba saliendo del concepto fuera la palabra clave, pero en la parte de encima o en la parte de abajo, no que fuera aislada a la ramita. Sí, ¿Sí me entiende? sí, te entiendo. Entonces, pues allí como es la mejor forma. Es a lo que me refiero. Pues en este caso, como se los estoy explicando, puedes elegir entre el esquema y el O mapa mental, ¿sí? Pues obviamente hay docentes que tienen unas exigencias particulares y es probable que en su momento el docente lo que quería era que le hicieras un esquema. Pero dentro de la técnica del mapa mental, la idea es llevar al estudiante a la creatividad, pues para que de una manera más óptima pueda recordar lo que necesita para estudiar. Bueno, muchachos, voy a deshabilitar los micrófonos para que me hagan las preguntas. En este momento están todos los micrófonos deshabilitados. ¿Quién más tiene una pregunta? Yo. Dímelo. De pronto, digamos, usted dice que el mapa o el esquema, pues depende mucho del gusto de la persona, ¿cierto? Sí. Entonces, yo digo que, o sea, también de pronto depende también de la lectura, digamos, si es una lectura digamos, muy crítica, digamos, de medicina, cosas así muy concretas, no debería ser más como con un esquema, o Sí, sea, depende. dependiendo la lectura.
Depende mucho del tipo de materia, depende mucho de la clase que estás viendo. Siempre va a depender de las circunstancias. Aunque hay personas que, Tengo el micrófono desactivado. hay personas que se les facilita mucho poder, por ejemplo, utilizar los dibujos para representar algo. Pero siempre va a depender de las circunstancias. Ah, listo. Gracias, profe. No sé por qué no pude organizar que me salieran las cámaras. Es primera vez que me pasa esto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, muchachos, pues como estoy grabando la clase, yo voy a subir la clase al canal de YouTube. Y en el foro voy a subir el enlace para los compañeros que no pudieron asistir a clase virtual para que la puedan compartir. Y les voy a subir en el foro la lectura de la que les hablo que queda la tarea para poder que ustedes realicen su esquema y su mapa mental. Deben tenerlo listo para dentro de 8 días que lo vamos a socializar. ¿Listo? Espero que se encuentren bien, que sigan así de juiciosos. Entonces, nos vemos en 8 días. Profe, entonces el mapa no... Hola, se fue la señal. Entonces el mapa no se sube al aula virtual, o se sube y también se socializa. Sí, súbanla al foro para yo poderlos ver y en 8 días aleatoriamente vamos a socializar unos por acá, ¿listo? Les voy a dejar la tarea en el foro para que les quede más claro, pero entonces deben hacer la tarea y subirla al foro. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en 8 días. Espero que estén muy bien. Hasta luego.